La habitación está en silencio. 39 cuerpos yacen alineados, vestidos exactamente igual. Zapatillas negras, ropa oscura, rostros cubiertos con una tela púrpura. No hay signos de lucha, no hay caos, solo una calma imposible, como si todos hubieran aceptado algo. Y entonces surge la pregunta: ¿qué tendría que ocurrir para que una persona decida morir voluntariamente? Porque esto no fue locura, fue obediencia, y no fue el único caso. A lo largo de la historia han existido grupos capaces de hacer lo impensable. Personas normales que terminaron entregando su voluntad, su identidad y en algunos casos su vida. No por miedo, sino porque creían en alguien, creían en algo. O peor, creían que no tenían otra opción. Y en los años 90, un hombre de mirada perdida hablaba frente a una cámara. Su voz era suave, casi hipnótica. Marshall Applewhite, líder de la secta Heaven's Gate, decía que la Tierra estaba a punto de ser reciclada, que todo lo que conocíamos desaparecería, pero que había una salida, una nave, no visible, no detectable. Sus seguidores no eran ignorantes. Había ingenieros, profesores, personas que lo dejaron todo, sus familias, sus nombres, sus vidas, porque él no pedía fe, pedía transformación. Les enseñó a ver el mundo como una ilusión, a desconectar de sus emociones, a borrar su identidad humana, para convertirse en algo más. Durante semanas grabaron mensajes de despedida. Sonreían, agradecían. No parecía un final, parecía un viaje. Hasta que una noche en completo silencio, los miembros de Heaven's Gate lo hicieron, sin resistencia, sin dudas visibles, y al descubrirlos, lo más inquietante no fue la escena, fue la calma. ¿Cómo se llega a ese punto? A finales de los años 60, en medio del caos cultural de Estados Unidos, otro hombre comenzó a reunir a jóvenes perdidos: Charles Manson, líder de lo que después sería conocido como la familia Manson. No ofrecía salvación, ofrecía significado. Les hablaba de una guerra que nadie más veía, de un futuro inevitable, de un conflicto que debía comenzar. Pero lo más inquietante no era lo que decía, sino cómo lo hacía. No ordenaba, sugería, no imponía, sembraba ideas. Poco a poco, sus seguidores dejaron de pensar por sí mismos. Sus decisiones ya no eran suyas. Y entonces ocurrió. Crímenes brutales que sacudieron al mundo, cometidos por personas que creían estar actuando correctamente. Cuando fueron interrogados, no mostraban arrepentimiento, porque en sus mentes no habían actuado por voluntad propia. ¿En qué momento alguien deja de distinguir entre su voz y la de otro? Pero hay casos donde la manipulación no se queda en un grupo aislado. A veces, alcanza a toda una ciudad. En Japón, Shoko Asahara fundó la secta Aum Shinrikyo. Prometía iluminación, poder espiritual y el fin del mundo tal como lo conocíamos. Sus seguidores creían estar elegidos, pero también estaban siendo preparados. Una mañana en el metro de Tokio, todo cambió. Un olor extraño, confusión, gente cayendo al suelo. No fue un accidente, fue un ataque. Gas mortal liberado por miembros de la secta Aum Shinrikyo. Personas convencidas de que estaban haciendo lo correcto. Porque cuando alguien controla lo que crees, puede llevarte a hacer cualquier cosa. Podrías pensar que esto pertenece al pasado, pero no es así. En pleno siglo XXI, surgió una organización llamada NXIVM. Prometía crecimiento personal, éxito, desarrollo. Nada parecía fuera de lugar, hasta que aparecieron las grietas. Keith Raniere, su fundador, había creado un sistema donde el control era invisible. Reglas, secretos, dependencia. Y dentro de ese sistema, otro más oculto. Ahí las personas eran marcadas, literalmente, como símbolo de pertenencia. No podían hablar, no podían irse, porque ya no era una decisión,
Era una estructura de control perfecta. ¿En qué momento algo que empieza como ayuda se convierte en una prisión? Pero si hay un caso que rompe todos los límites, es uno donde el control se disfraza de amor. Durante los años 70, David Berg fundó la secta Children of God. Predicaban libertad, amor, espiritualidad, pero dentro del grupo, las reglas eran otras. Las personas crecían dentro de esa realidad, sin referencias externas, sin saber que estaban siendo manipuladas. Porque cuando todo lo que conoces es lo único que existe, no puedes cuestionarlo. Muchos que lograron salir años después no hablaban de una secta, hablaban de una vida entera construida sobre algo que nunca entendieron. Y eso es lo más inquietante. No necesitas convencer a alguien de entrar si nunca ha conocido otra cosa. Y entonces llegamos al último caso, el más silencioso, el más inquietante. La Orden del Templo Solar no parecía peligrosa. Sus miembros eran personas normales, educadas, exitosas, creían en trascender, en avanzar a otro nivel, y poco a poco se prepararon para irse. En distintos lugares comenzaron a aparecer cuerpos, dispuestos cuidadosamente, rodeados de símbolos. No parecía caos, parecía un ritual, un paso final. Lo más inquietante no fue cómo murieron, sino que muchos lo esperaban, como si fuera inevitable. Y aquí es donde todo cambia, porque después de ver todo esto, la pregunta ya no es qué hicieron, la pregunta es ¿cómo lo lograron? No eran monstruos, no eran débiles, eran personas normales, que en algún momento confiaron y poco a poco dejaron de cuestionar, porque el verdadero peligro no es una secta, es el momento en el que alguien deja de pensar por sí mismo. Ese instante invisible en el que algo deja de parecer extraño y empieza a sentirse correcto, porque cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde. Y tal vez ese proceso está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos.